Radio Educación presenta Diabetes y yo. Sondeos, reportajes, tips, cápsulas de salud y mucho más. Propuestas para lograr una mejor calidad de vida. Diabetes y yo. Lo que debemos saber sobre osteoporosis. Amigas y amigos, qué gusto realmente volverles a saludar en un programa más de Diabetes y yo. Como puntualmente todos los viernes estamos a las 12 del día con temas interesantes, no solamente para las personas que viven con la condición de la diabetes, sino se extiende por los diferentes temas que abordamos para todo el público. Este tema del cual Gisela no me va a dejar mentir, lo hemos tratado en varias ocasiones. Y bueno, pues Gisela, ¿qué tal? Bienvenida. Muchas gracias, Maru. Sí, efectivamente, hablar de osteoporosis es una necesidad cuando de salud se trata. Entonces, hoy vamos a hablar justamente de osteoporosis, cuáles son las definiciones, pero también los tratamientos. Hay mucha información actualmente sobre los tratamientos, sobre la prevención. Por eso tenemos a un especialista que nos va a llevar por todos estos caminos, Maru, para ofrecer a los radioescuchas información muy útil. Vamos, ¿qué te parece con la introducción al tema? La palabra osteoporosis significa hueso poroso. La osteoporosis es una alteración del esqueleto que lo hace más frágil y, por lo tanto, susceptible de fracturarse. Tiene muchas causas, entre las que destacan el envejecimiento, los accidentes hereditarios, la aparición de la menopausia en las mujeres y la presencia de algunas enfermedades que interfieren en la formación y conservación del hueso. A nivel microscópico, la estructura de un hueso sano se asemeja a un panal de abejas, con cavidades y espacios. En las personas afectadas por osteoporosis, las estructuras que forman al hueso se adelgazan y se espacian entre ellas, es decir, se hacen menos densas. Esto convierte al hueso en más frágil y, por lo tanto, susceptible de fracturarse con traumatismos menores. La pérdida de la densidad del esqueleto es una consecuencia natural del proceso de envejecimiento. Sin embargo, en algunas personas hay mayores riesgos de que no ocurra de una forma natural. Estos riesgos están relacionados con la presencia de algunas enfermedades no diagnosticadas o no atendidas, por el consumo de algunos medicamentos, por estilos de vida erróneos y por un sinnúmero de causas que deben ser detectadas por su médico. Por lo general, las mujeres son más propensas a padecer osteoporosis que los hombres, sobre todo en los años posteriores al inicio de la menopausia, cuando la densidad ósea se pierde de una manera más rápida. En la mayoría de los casos, las personas no se dan cuenta de que tienen osteoporosis hasta que se rompe o se fractura un hueso. La cadera, la muñeca y el húmero son los sitios más comunes donde ocurren las fracturas y están relacionados con caídas. En la columna, las fracturas, aplastamiento de una o varias vértebras son también muy frecuentes y están relacionadas principalmente con sobreesfuerzos de carga, no con una caída. En el programa de esta tarde escucharemos sobre las medidas para cuidar nuestros huesos y cuáles son los análisis clínicos para conocer la salud de nuestra estructura ósea. Acompáñenos en la siguiente entrevista con un ortopedista experto para conocer más sobre osteoporosis y recomendaciones para evitar fracturas. Quédese con nosotros. Amigas, amigos, muchas gracias por recibirnos de nueva cuenta en este programa Diabetes y yo. Muchas gracias por acompañarnos y vamos a presentar a nuestro invitado. Hoy está con nosotros el doctor Felipe Gómez García.
Él es cirujano, ortopedista especializado en cirugía de prótesis y cadera y actualmente es director de la unidad de densitometría clínica del Hospital Ángeles Mosel. Doctor, le damos la bienvenida. Muy buenas tardes, noches ya prácticamente, Maru, Gisela, muchas gracias por su hospitalidad y espero que lo que conversemos hoy les sea de utilidad a su enorme público. Voy a tratar de darlos la menor cantidad de datos duros y enfocarme más que nada a conceptos en un léxico que pueda entender el público en general. Va a ser muy interesante para mí que al final se puedan establecer preguntas acerca del tema muy interesante que vamos a tratar. Y como les decía, voy a tratar de emplear unos términos que pueda entender todo el mundo y tratar de evitar los datos duros. Inevitablemente no se pueden evitar datos duros, pero vamos a tratar de obviarlos lo más posible para que se quede más bien el sentido de concepto, para que se pueda entender esto. Yo creo que si nosotros logramos que el público entienda conceptos, hemos logrado un éxito en la transmisión de estos conocimientos relacionados con la enfermedad, el padecimiento, que es un proceso, la osteoporosis, y vamos a ver por qué digo que es un proceso, no es una enfermedad. En fin. Muy bien, doctor. Vamos a continuar. Doctor, pues primero, pues, lo más básico, los huesos, la importancia de los huesos, cómo evolucionan, qué pasa con la edad y qué es la osteoporosis. Bien, el esqueleto es algo que tenemos en general en la mente como algo estático, es algo duro que no se mueve. Y no hay nada más falso que ello. El esqueleto tiene un recambio metabólico constante, no se ve, no se puede observar, sin embargo está renovándose de una manera muy constante. El organismo tiene células que quitan el hueso viejo y tiene células que colocan nuevo hueso. A estas células que quitan el hueso viejo se les llama osteoclastos. Es el nombre técnico de estos quitadores de hueso defectuoso. Sucede lo mismo cuando usted repara una barda en su casa, una pared en su casa, y la quiere pintar. No puede pintar encima de algo que está deteriorado. Primero tiene que quitar lo que está deteriorado para después repararlo y al final pintarlo. Y este trabajo lo hacen un grupo de células que se llaman osteoclastos y el trabajo final, que es la reparación del hueso, lo hacen otras células que se llaman osteoblastos. De tal manera que en condiciones fisiológicas debe existir un equilibrio entre quitar hueso afectado y poner nuevo hueso. Ahora bien, este es el concepto general y de ahí parte toda la fisiopatología, es decir, cómo se desarrollan las diferentes variedades de pérdida de contenido mineral que se pueden desarrollar en el transcurso de la vida. Pero vamos a ver primero qué sucede normalmente. Normalmente lo que pasa es que empezamos a ganar hueso alrededor de la 6ª semana de embarazo. Empezamos a ganar y ganar y ganar y ganar hasta que nacemos. Continuamos ganando toda la infancia, la adolescencia y parte de la edad adulta hasta llegar a un punto que le llamamos la ganancia de la masa pico ósea, es decir, la mayor cantidad de hueso que podemos tener. Me voy a referir principalmente, porque es muy ilustrativo, el comportamiento de la masa ósea en mujeres. Entonces, hemos hablado que tenemos una etapa primaria de ganancia de hueso óseo, de masa pico ósea, lo que ganamos al final. Después de que hemos ganado este pico de masa, de hueso, de cantidad de hueso, se establece una etapa de equilibrio. Y esa etapa de equilibrio, Maru, Gisela, en las mujeres se llega hasta los 45 años de edad, en que por causa de la menopausia hay una pérdida rápida de este contenido mineral. El hueso, dijimos, primero se gana, después se estabiliza hasta los 45 años, a partir de lo cual se empieza a perder la masa ósea. Hasta los más o menos 60 años de edad, una pérdida rápida. A partir de los 60 años de edad
se sigue perdiendo fisiológicamente, normalmente el hueso, hasta que fallecemos. De tal manera que podemos caracterizar el comportamiento de la masa ósea en una etapa de crecimiento, de ganancia, una etapa de estabilidad, una etapa de pérdida rápida y una etapa de pérdida lenta. De tal manera que una vez que ganamos hueso, vamos a empezar a envejecer. Yo digo que ganamos, una vez que un marcador de envejecimiento es cuando empezamos a perder hueso. Y esto ocurre más o menos a los 35 años de edad. La masa ósea se gana hasta los 35 años de edad, más o menos, tanto en hombres como mujeres. Y a partir de esa etapa se empieza a perder, y esta es la conducta general del hueso, de la masa ósea. Ahora bien, una cosa que nos va a ayudar muchísimo a entender cómo se clasifica la pérdida de masa ósea, vamos a tocar el punto de las densitometrías, donde vamos a explicar cómo es que se clasifica esta pérdida de masa ósea. Pero tenemos pues que tener un concepto. Pero antes de caer en este tema de las densitometrías, ¿qué le parece que nos vamos a uno de los datos duros inevitables, como bien lo dijo hace un rato? Sí. Entonces, la osteoporosis, esta pérdida de densidad, de fortaleza de los huesos, ¿sabemos en México cuántos habitantes de este país presentan osteoporosis? Sí, mire, tenemos aproximadamente, en México tenemos serias dificultades para encontrar datos. Sin embargo, tenemos algunos datos duros. En México hemos encontrado una prevalencia de osteoporosis más o menos del 17% en mujeres mayores de 50 años. Una de cada 12 mujeres de más de 50 años va a sufrir una fractura de cadera. Y hablamos de cadera porque es muy fácil estudiar la cadera. Cuando se fractura la columna o otros huesos, muchas veces no van al hospital. En cambio, una fractura de cadera siempre va al hospital. Por eso tenemos como marcador icónico las fracturas de la cadera. Repito, una de cada 12 mujeres de más de 50 años sufrieron una fractura de cadera. El número total de casos de fractura de cadera fue aproximadamente en el 2005 de 21,000, pero esperamos 110,000 para el año 2050, un aumento de 431%. En el año 2006 se reportaron costos directos de más de 97 millones de dólares por fracturas de cadera, nada más por fracturas de cadera. Y la estimación para el año 2025 varía de 213 millones a más de 466 millones de dólares para el 2050. Es decir, de 555,000 a 4,088 millones de dólares. Ese es el tamaño del problema que se nos avecina. Ahora bien, debemos recordar que en la proyección de nuestra población, actualmente somos un país muy joven. Tenemos muy poca cantidad de adultos mayores, alrededor de 10% de nuestra población es de adultos mayores. De tal manera que estamos en la etapa dorada para establecer tareas de prevención que en su momento trataremos de ver qué es lo que podemos hacer. Espero que eso conteste su pregunta, mi queridísima Gisela. Doctor, habla de las mujeres. Las mujeres somos las que tenemos más riesgo, por lo visto, de tener osteoporosis conforme van pasando los años, pero imagino que también hay hombres con osteoporosis. Pero bueno, ¿cuáles serían como los signos de alerta, doctor, de poder decir, bueno, tenemos que prevenir esto antes de que pues sea demasiado tarde, porque esto se va desgastando? Entonces, ¿qué nos puede decir, doctor? Una característica de la osteoporosis, y así se le ha llamado, la epidemia silenciosa. No da ningún síntoma. El síntoma se presenta cuando se fractura. Hasta hace poco tiempo, no mucho tiempo, en que no teníamos instrumentos para medir la cantidad de masa ósea, pues simplemente accidentalmente encontrábamos en radiografías este problema. Sin embargo, a partir de que se ha medido, ya podemos encontrar
y podemos medir esta pérdida de masa ósea, pero no da ningún síntoma. De tal manera que si le duele a alguien la espalda o le duele a alguien la cadera o la rodilla, es otro padecimiento, no es osteoporosis. La manifestación de la osteoporosis no es sentirla, sino hasta que se fractura. Y para eso, contestando su pregunta, existen factores de riesgo para que se presente esto. Algunos de estos factores de riesgo son modificables, algunos no. Voy a mencionar algunos de los factores de riesgo más importantes. La raza. Es diferente la raza caucásica a la raza negra y a la raza hispánica y a la raza oriental. Todas tienen como un denominador que pierden masa ósea. Sin embargo, las que más pierden masa ósea son las güerejas de ojos azules y las que menos pierden son las negras. El sexo. Las mujeres pierden más masa ósea que los hombres. La edad. Conforme envejecemos, fisiológicamente vamos a perder masa ósea. El peso. La gente que pesa menos es la que tiene más susceptibilidad para producir osteoporosis. Las mujeres o los hombres obesos tienen menos posibilidad de padecer osteoporosis. La talla. Las mujeres de talla corta tienen más riesgo de sufrir osteoporosis que las grandotas. Por supuesto, factores como la nutrición, una mala nutrición, un mal aporte de proteínas, de minerales, evidentemente que pone en mayor riesgo de sufrir la enfermedad. Las enfermedades intercurrentes, la diabetes es una de ellas, que al final, yo me supongo, vamos a tocar este punto, es una de las causas que pueden producir este padecimiento. El sedentarismo es otro factor de riesgo. El ejercicio es un factor de protección. El no hacer ejercicio es un factor de riesgo. Las toxicomanías son también factores muy importantes. El tabaquismo, el tomar demasiado café, el tomar demasiados tés, sobre todo el té negro en cantidades industriales. Por supuesto, la marihuana y las drogas mayores pueden ocasionar, si no directamente, indirectamente, actúan como un factor de riesgo para esto. Todos estos factores de riesgo y otros más, lo que ocasiona es una baja masa ósea, de tal manera que en el terreno de un incidente, como puede ser una caída, lo que se presenta es la fractura, y hasta ese momento nos damos cuenta que hemos estado perdiendo masa ósea. Ese es el concepto general que debemos de tener. La osteoporosis es una pérdida del contenido mineral que expone a un individuo a tener mayor riesgo de fractura. La osteoporosis no duele, la osteoporosis no se siente. La osteoporosis se puede presentir cuando se tienen acumulados varios factores de riesgo. Si es caucásica, si es mujer, si es flaquita, chaparrita, malnutrido, con diabetes, en edad menopáusica y no hace ejercicio y le entra la marihuana, seguro va a tener una fractura. Doctor, y en este sentido, llega el momento, ya lo adelantaba, es un momento de hablar de las pruebas que nos pueden llevar a un diagnóstico certero de osteoporosis, a pasar de creo que a estar en manos de un médico que haga lo necesario para indagar si hay osteoporosis o una etapa previa en el organismo de su paciente. ¿Cómo se llega al diagnóstico y cuáles son los estudios necesarios, doctor? Tenemos 5 herramientas básicas para diagnosticar la pérdida del contenido mineral. Vamos a llamarlo de esa manera. La osteoporosis es un apodo que se le da, pero tiene múltiples manifestaciones por mecanismos diferentes de pérdida de masa ósea. Bien, estas herramientas son, la más importante de todas es la clínica. Acabo de mencionar algunos factores de riesgo, donde, por ejemplo, la herencia, el antecedente familiar de esto, más una talla baja, más la presencia de ingestión crónica de un glucocorticoide o la presencia de una diabetes tipo 2 o tipo 1, pues ya nos están orientando. Es decir, la historia clínica
estoy seguro que a las personas que conocen enfermedades metabólicas óseas les van a dar el diagnóstico en el 70% de los casos. Pero también tenemos otros auxiliares, como son la densitometría. Otro auxiliar es la bioquímica de remodelamiento óseo. Y esto es muy interesante para entender qué tipo de tratamiento se le debe de dar a un paciente. Otra herramienta es la imagenología, la radiología simple o la radiología altamente sofisticada, que es la tomografía cuantitativa. Y por último, la biopsia ósea metabólica. Cada una de esas herramientas tiene una indicación y el clínico, el especialista, es el que debe indicar cuál de todas las herramientas se puede utilizar. Cuando hablemos de las herramientas más utilizadas, que son la historia clínica, que es importantísima. Se hace el diagnóstico de la mayor parte de las enfermedades haciendo una muy buena historia clínica que incluye el interrogatorio y la exploración y apoyándose en los auxiliares de diagnóstico que acabo de mencionar. La densitometría, la radiología simple o de tomografía cuantitativa, el laboratorio a través de bioquímica de remodelamiento óseo y las biopsias. Entonces, con todas estas herramientas podemos llegar al diagnóstico preciso de cuál es el disturbio que está ocasionando la pérdida del contenido mineral. La pérdida del contenido mineral es una consecuencia, no es la causa de una fractura. Bien, doctor. Si vamos, por ejemplo, a este estudio que usted ya mencionó, que se llama densitometría, ya me estoy hasta trabando. Densitometría. Exacto, densitometría ósea. Doctor, pues ya tenemos nuestro papelito, ya hay una serie de barras, hay un score, hay unos colores, y generalmente se hacen los estudios para la cadera y para la columna vertebral. ¿Por qué? ¿Por qué la columna vertebral y la cadera en este estudio de la osteoporosis y después saber qué significan estos colores? Antes de contestarle su pregunta, voy a tratar de explicar qué cosa es lo que hace un densitómetro. Un densitómetro lo que estudia es la densidad mineral, es decir, la cantidad de materia que existe. Si tiene usted un cuadrito de plomo y al lado pone un cuadrito de madera del mismo tamaño y al lado pone un cuadrito de dulce alegría, verá que la densidad del plomo es muchísimo mayor que la de dulce de alegría. Lo que hace este tipo de aparatos es emitir una radiación que trata de atravesar la masa y registrar cuánto pasa de esa radiación. Esto es lo que hace un densitómetro, mide la densidad de algo. En este caso, la densitometría ósea mide la densidad del hueso. Pero un densitómetro hace lo mismo que hace un termómetro o lo que hace un esfingomanómetro, el aparato que sirve para medir la presión. En el termómetro, usted le dice, abre la boca, ponte el termómetro, y el termómetro le dice, mira, ya lo mediste, ahora tienes 40 de temperatura. Entonces, uno le pregunta al termómetro, el médico le pregunta al termómetro, oye, ya que tienes fiebre, ¿por qué es la fiebre? Y el termómetro contesta, ese es tu trabajo como clínico. Puede ser una instalación, puede ser un cáncer, puede ser una infección, puede ser un montón de cosas que producen fiebre. Lo que dice un densitómetro es nada más echarle aguas al médico. Oye, su masa ósea es normal, está alta o está baja. Pero el médico no le tiene que preguntar al densitómetro, oye, ¿y por qué está tan baja la masa ósea? Le contesta el densitómetro, esa es tu chamba, investigar por qué tiene la masa ósea, porque las causas de masa ósea son multifactoriales. No hay un solo factor o dos o tres, es una acumulación de factores de riesgo los que condicionan al final de cuentas la masa ósea, y eso lo tiene que investigar el médico. Muy bien. El densitómetro, si usted ve la mayor parte de las gráficas que presenta el densitómetro,
muestra una gráfica de comportamiento óseo, de la masa ósea. Tiene una curva donde se ve hasta arriba que en la juventud la masa ósea es baja, es alta, perdón, o es normal, tiene una cierta cantidad. Cuando llega la menopausia viene la pérdida rápida de la masa ósea, por lo cual baja esa curva. Y al final la curva disminuye con la pérdida de masa ósea lenta. Esto significa lo que acabo de explicar desde el principio, la conducta normal de la masa ósea. Ahora bien, además de decirnos el densitómetro, la cantidad de masa ósea, que varía con la edad, todos vamos a llegar a perder masa ósea, algunos más o algunos menos. Depende de la masa ósea pico que hayamos alcanzado. Es decir, si yo alcancé mucha masa ósea en la juventud, el riesgo que tengo de perder mucha masa ósea disminuye. En cambio, si tengo una masa ósea poco ganada en el momento de que yo me tocó ganar la masa ósea, más rápidamente voy a hacer el hueso más frágil, porque es una conducta normal, ir perdiendo poco a poco la masa ósea. Pero además de medir y decirle al médico la cantidad de masa ósea que está clasificada en 3 rubros: hueso normal, osteopenia y osteoporosis. Después podemos hablar un poquito acerca de estos términos. También lo que ocasiona, lo que favorece esto es que mide el riesgo de fractura. Esto se hace a través de métodos estadísticos que se llaman desviación estándar. Las desviaciones estándar son un método estadístico que mide cuánto gana o cuánto pierde dentro de ciertos rangos. Y entonces se dice que cuando por cada desviación estándar negativa, o sea, de pérdida de hueso, el riesgo de presentar una fractura aumenta entre 1.5 y 2.5 veces. Por eso ve usted los scores que se llaman score T, ahí en su reporte, donde le comparan a una edad, una persona que tiene 60 años, la comparan con un joven de 20 años. Y si usted ve el score T, y verá que tiene disminuida la lectura de ese score, de esa medición. Muy bien. Se considera que es normal cuando solamente pierde menos de una desviación estándar. Se considera que es osteopenia cuando tiene entre -1 y -2.4 desviaciones estándar. Y cuando tiene menos de 2.5 desviaciones estándar de pérdida de contenido mineral, se le clasifica como osteoporosis. Estos términos son apodos, que lo que ocasionan es osteohorrorosis. Dice, tengo osteoporosis. Pues sí, pero es un término que se ha utilizado desafortunadamente como un término de horror. En la consulta yo veo frecuentemente a gente que viene con su diagnóstico de osteoporosis aterrorizada. Llegó al consultorio en medio de un capelo porque sabe que se puede fracturar. Esto no es cierto. Riesgos de fractura es algo, pero no es un hecho. Si usted tiene una osteoporosis de 2.4 desviaciones estándar por abajo, es cierto que tiene más riesgo de fractura porque tiene el hueso más frágil, pero sufrir un riesgo no quiere decir que se va a fracturar. Para acabar pronto, el mayor número de fracturas que hemos detectado se detecta no en osteoporosis, sino en osteopenia. Como la osteoporosis no se siente, la gente que tiene osteopenia, que generalmente es más joven y más atrevida, se fractura más porque se somete a más factores de riesgo para fracturarse. En cambio, un adulto mayor vigila cómo camina, trata de no meterse en terrenos escabrosos, se toma de los pasamanos, prende la luz en la noche cuando se levanta, o sea, toma medidas para tratar de evitar el riesgo de una caída que, sabiendo que tiene una masa ósea, puede ocasionar una fractura. Bien, doctor. Bueno, pues vamos si le parece, y Gisela, vamos a nuestra cápsula de salud y volvemos con esta conversación con el doctor Felipe Gómez. Adelante. Consejos de salud para una mejor calidad de vida.
Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mónica Hurtado, la nutrióloga de Quiero Saber Salud. Y bueno, pues espero que estés muy bien. Esta semanita nos ha traído como varios eventos naturales del planeta, como han sido lluvias, inundaciones lamentablemente y algunos movimientos que no nos esperábamos. Sin embargo, debemos de estar preparados para cualquier momento de emergencia y hoy mi recomendación va hacia que tengamos siempre preparada nuestra mochila de emergencia. Esta mochila de emergencia, bueno, pues es aquel espacio, una bolsa, una mochila como tal lo dice, para que preparemos o para que tengamos nuestras cosas o pertenencias de manera individual más importantes. Y ahorita estamos haciendo por todo el tema de esta pandemia, pues que incluyamos artículos de higiene, como puede ser gel antibacterial, papel higiénico, toallas de mano y de cara, pañuelos húmedos, un botiquín de primeros auxilios donde pongamos alcohol, algodón, vendas, termómetro y por supuesto las personas que vivan con una condición de diabetes pues deben de tener allí mismo su medidor de glucosa, algunas tiras reactivas, algunas pastillitas o dulces en caso de tener una hipoglucemia, aquellas personas que hayan utilizado o sepan que deben de utilizar glucagón, que lo incluyan también aquí, y sus medicamentos, algunas ya sea medicamentos orales o bueno su insulina, recuerden siempre tenerla pues bien conservada, sus jeringas también. Tener alimentos no perecederos, que pueden ser agua embotellada, algunos chocolates en barra, algunos atunes, comida enlatada, alguna ropa, un abrigo, un impermeable, porque bueno, pues ahorita no sabemos cómo están las condiciones. Sin embargo, si tenemos esta mochila pendiente, es importante que toda la familia sepa dónde se va a encontrar esta mochila, a lo mejor ya cercana de la puerta, a lo mejor guardada en una cajita, no sé, pero que todos sepan dónde se encuentra, por si tienen que salir, pues de manera acelerada, pues quien sea que la tome. Y también recuerden preparar o tener presente digamos como ordenadamente, pues sí, estos momentos de llamadas a los familiares, de tener los teléfonos de emergencia a la mano y también pues sus documentos personales, como pueden ser actas de nacimiento, recetas, es muy importante. Y bueno, pues recuerden que todos aquellos que tenemos mascotita en casa, pues también hay que estar preparados con ellos. Hay muchas mascotas que lo toman muy tranquilo, hay otras más que sí también se estresan igual que nosotros, pero bueno, pues en medida de lo posible que podamos llevarlos con nosotros. Importantísimo. También esto es un reto que a lo mejor no es tan cotidiano, pero se puede presentar. Así es que recuerda que si tú conoces tu condición, conoces tus valores de glucosa cuando se presenta un momento de estos que te puede subir o te puede bajar la glucosa, ¿qué es lo que tienes que hacer? Para eso es importante la educación en diabetes y el empoderamiento del paciente y también el conocimiento de la familia. Así es que te invito a que estés pendiente pues de estas páginas que promueven educación en diabetes, como es la Federación Mexicana de Diabetes, este mismo programa Diabetes y Yo, donde cada viernes pues queremos llevarte la información más actualizada y que sabemos que es de utilidad para ti. Yo me despido, soy Mónica Hurtado, la nutrióloga de Quiero Saber Salud, y nos escuchamos en una cápsula más y espero que estés muy bien. Estamos conversando en esta ocasión con el doctor Felipe Gómez sobre osteoporosis. Gisela, adelante. Muchas gracias, Maru. Doctor, entonces ya nos explicó para todas las personas que alguna vez se han hecho una densitometría, ¿a qué se refieren estos colores que ya previamente Maru nos comentaba, o a qué se refieren este estadio en el que se puede clasificar a las personas? Pero usted me parece muy adecuado lo que usted siempre refiere en sus charlas y en sus escritos. Si no hay caída, no hay fractura, y tiene mucho que ver con lo que hace un momento nos estaba platicando.
¿cuál es la principal recomendación o las principales recomendaciones para todos los radioescuchas? Porque, bueno, puede sonar quizá lógico, ¿no? Evitemos las caídas, pero hay ciertas medidas que nos van a ayudar a evitarlo de manera con mayor éxito. ¿Qué nos puede decir al respecto? Usted acaba de decir algo que es totalmente cierto. Mire, yo siempre he dicho que cuando los seres humanos vayamos a la luna, todos los seres humanos que habitan en la luna van a tener osteoporosis, porque no tienen el estímulo mecánico, que es muy importante el estímulo mecánico, para poder reactivar los mecanismos que tiene el hueso para poderse remodelar. Por eso, las mujeres altas y gordas no tienen osteoporosis, tienen más peso, entre otros factores. También tienen más estrógenos almacenados en las grasas. En cambio, las personas pequeñitas y las personas con poco peso hacen más osteoporosis porque tienen menos peso de gravedad. Vea usted lo que sucede en las nadadoras de fondo en el mar. Una mujer o un hombre que nada muchísimo, horas en el mar, pierde, por el principio de Arquímedes, pierde más el peso y entonces hacen osteoporosis bárbaras. Y esto se encontró con los astronautas. Entonces, dentro de poquito tiempo, cuando estemos habitando la luna, todos vamos a tener osteoporosis, pero no nos vamos a fracturar porque el trauma que vamos a recibir no va a ser lo suficientemente intenso para ocasionar una fractura. Si no hay caída, no hay fractura. El prevenir una caída influye de manera muy importante para evitar fracturas. Tener un mayor número de caídas aumenta la posibilidad de fracturarse en alguna de esas caídas y pueden acontecer en cualquier lugar y momento y a cualquier edad. La mayoría de ellos se presentan en personas mayores de 65 años cuando se realizan actividades de la vida diaria. Fíjese bien, Maru y Gisela, los factores de riesgo más importantes para sufrir una caída son algo que el paciente tiene que identificar. Cualquier enfermedad crónica no atendida es un riesgo de caída. Una diabetes descompensada es un riesgo de caída. Una hipertensión arterial descontrolada es un riesgo de caída. Una vista cansada o dificultad para escuchar es un riesgo de caída. Hay un chiste por ahí que dicen, abuela, ahí va el nieto, cuidado, dice, con el triciclo va el nieto. Y ella dice, y cuando dice, el triciclo ya la atropelló, porque no escuchó las voces de alerta que le estaban previniendo que le iban a atropellar al nieto con el triciclo. La toma de algunos medicamentos, como son tranquilizantes, somníferos y analgésicos, aumentan el riesgo de caída. Todas las enfermedades reumáticas aumentan el riesgo de caída por las dificultades y el dolor articular, sobre todo al caminar. El Parkinson, la demencia senil o padecimientos que afectan la función cerebral aumentan el riesgo de caída. Saber que tiene alguna enfermedad y abandonar su control y desobedecer las indicaciones de su médico aumentan el riesgo de caída. Identifique qué de lo que acabo de mencionar usted padece. Y por supuesto, poner atención a los factores que identificó para evitar una posible fractura. Doctor, hay una serie de guía de prevención que amablemente me mandó Gisela, que me imagino que usted es el responsable también de esta guía, que dice Guía de Prevención de Caídas. ¿Qué nos puede decir en cuanto a los cuidados, ya que está mencionando precisamente las caídas, que muchas de ellas son en el hogar, en la casa, en nuestra cotidianeidad? ¿Qué tenemos que hacer con las escaleras, en el cuarto de baño, en la cocina? ¿Qué nos puede decir de esta guía de prevención de las caídas, doctor, por favor? Bueno, las caídas pueden suceder en la calle o pueden suceder en la casa. En los adultos mayores, la mayor parte de las fracturas ocurren en el hogar. Yo le comentaba antes de iniciar nuestra charla a Gisela que lo que tenemos que hacer como sociedad es, por supuesto, poner nosotros como miembros de la ciudad nuestros granitos de arena. Pero es una tarea de Estado. Estamos en México
acostumbrados a actuar como bomberos. Cuando ya tenemos el problema encima es cuando reaccionamos. Bueno, la diabetes es el típico ejemplo, con la obesidad. Reaccionamos ante la obesidad cuando ya tenemos el problema de el primer lugar de obesidad de niños. Entonces es cuando reaccionamos. Con lo que estamos viviendo de las pandemias, es decir, si nosotros no establecemos las conductas adecuadas con esta pandemia que estamos sufriendo, pues no lo vamos a hacer. Y el Estado actuó, dice, utiliza un cubrebocas, utiliza una sana distancia, lávate las manos frecuentemente y eso va a evitar que te contamines. Eso es una tarea de Estado. Sin embargo, para contestar su pregunta, existen unas recomendaciones para prevenir caídas, sobre todo en la casa. En la calle es imposible. Hoy venía caminando, me mandaron al PAN en mi colonia, y créame que todo el mundo estábamos caminando en el arroyo, porque era imposible caminar en las banquetas. Autos subidos a la banqueta, escaleras invadiendo las banquetas, agujeros, jardineras, obstáculos, zanjas no rellenadas, una cosa terrible. Y entonces es tarea del Estado hacer esto. Pero en casa nosotros podemos hacer muchas acciones. En las escaleras, en el cuarto de baño, en la cocina, en la sala, en la recámara, utilizando un calzado adecuado. Recuerde que evitar una caída le ayudará a conservar su independencia y movilidad y mantener la tranquilidad y el estilo de vida de usted y de su familia. Algunos ejemplos, por ejemplo, en las escaleras, deben estar bien iluminadas, libres de obstáculos. Se recomienda instalar cintas antiderrapantes. En el caso de tener alfombra, debe estar fija y estirada. No use tapetes sueltos. Coloque pasamanos en los ambos lados y utilícelos. No traslade objetos cuando suba o baje una escalera. Si cae, no podrá utilizar los brazos y muchísimo menos utilizarlos para protegerse. En el baño es impresionante. Hay que mantener una luz de noche encendida que ilumine muy bien el cuarto de baño. Recuerda que tener pisos resbalosos es altamente riesgoso. Adáptelos para que no lo sean. Instale agarraderas en el área de regaderas y cerca de su WC. Coloque tapetes de hule o tiras antiderrapantes en el área de regadera y evite utilizar tinas de baño. Mantenga las puertas del baño seguros para que los baños sin seguros para que pueda ser abierta por cualquiera y no que usted atrapada, encerrada en el baño. Como esta hay muchas recomendaciones y yo creo que al final se puede dar una página web para que ustedes consulten esto y les sea de utilidad. Doctor, de una vez denos esta página web para que nuestros radioescuchas puedan, mientras nos están escuchando, acceder a esta página, además de que obviamente estos contenidos que usted ha generado están ya en nuestro espacio en Facebook. Búsquenos como Diabetes y Yo. Ya pusimos estas postales que el doctor Felipe Gómez amablemente compartió. ¿En qué página encontramos más información para la prevención de caídas, doctor? www.densitometria.com.mx. Esta página es viejísima, por eso es muy sencillita, porque tenemos casi 30 años haciendo densitometrías y tenemos como 20 años en una campaña solitaria de osteoporosis y caídas, factores de riesgo y prevención, así se llama este documento. www.densitometria.com.mx. Doctor, la osteoporosis y la diabetes. Usted mencionó que hay muchos riesgos. ¿Cuál sería la relación, si nos quiere explicar un poco? Fíjese que en diabetes existen bastantes estudios en relación con diabetes mellitus y pérdida de la masa ósea. La diabetes tipo 1, en la que la osteopenia es un hallazgo frecuente, el 50% de los adolescentes diabéticos tienen una menor densidad
mineral ósea cortical intravehicular en el antebrazo. Se estudió muy bien eso, el antebrazo, que puede evolucionar osteoporosis a largo plazo. De tal manera que la pérdida de la masa ósea en estos pacientes se asocia a la edad temprana de diagnóstico de la diabetes, a la duración de la enfermedad, al deficiente control glucémico y a las dosis elevadas de insulina. Increíblemente, la diabetes tipo 1 se diferencia, tiene un comportamiento diferente a la diabetes tipo 2. Las diabetes tipo 2 todavía no podemos encontrar una franca relación como la que se encuentra con la pérdida de contenido mineral en la diabetes tipo 1. Hay muchos factores. Recuerde usted que la diabetes no es aislada, trae consigo una serie de alteraciones y de conductas. La conducta del estilo de vida en un diabético es fundamental. Un diabético que hace ejercicio, un diabético que se mantiene en un peso adecuado, un diabético que respeta su dieta, un diabético que toma sus medicamentos, un diabético que maneja signos de alarma, va a ser un diabético sin osteoporosis. No así el que hace lo contrario. De tal manera que la diabetes arrastra consigo principalmente muchos errores en el estilo de vida. Los tratamientos para osteoporosis hay muchísimos en nuestro país disponibles en los sistemas públicos de salud y en la medicina privada. ¿Qué nos puede referir respecto a los medicamentos, a los tratamientos que hay actualmente disponibles? Hay un montón de drogas, como acaba de decir Gisela, para el tratamiento de las enfermedades óseas metabólicas. Hay bifosfonatos, que hay una lista enorme de los nitrogenados, como son el ibandronato, el icandronato, el risedronato, el ácido soledrónico, los no nitrogenados, como son el ácido soledrónico, hay también proteínas de remodelamiento morfogenético, como son la dibotermina, el hipotrofin. Hay inhibidores de la reabsorción, como la bioflavona, el hidróxido de aluminio, el estroncio y otros que son inhibidores de hormonas y de enzimas, como son el denosumab, romosozumab, otalbacin, calcio, vitamina D, antioxidantes, en fin, hay una playa de medicamentos. Ahora bien, la prescripción de un medicamento depende fundamentalmente de la certeza de qué cosa está desconchinflado en el organismo. A ningún médico se le ocurriría prescribir un antibiótico para el tratamiento de una monilia vaginal. Por eso hay antifúngicos. Y también para tratar una monilia vaginal, pues a ningún médico se le ocurriría dar penicilina, no sirve, porque son cosas diferentes. Lo mismo sucede en la osteoporosis, es multifactorial. Hay enfermedades de alto remodelamiento, hay enfermedades de bajo remodelamiento, hay enfermedades de osteoporosis primarias y osteoporosis secundarias. Y cada una tiene un mecanismo de producción de pérdida de masa ósea diferente. Esa es tarea del clínico, es tarea del médico. Desafortunadamente, tenemos me van a colgar por lo que voy a decir, pero lo voy a decir. Los laboratorios influyen muchísimo en la prescripción inadecuada de muchos grupos de medicamentos. Hoy en la tarde, antes del programa, me puse a hacer una investigación de precios de lo que normalmente damos a un paciente que tiene osteoporosis. Muchísimo. Le damos, fíjese bien, el costo. Una densitometría vale más o menos 500 pesos, se hace una vez al año. Si es una enfermedad compleja,
requiere de una bioquímica de remodelamiento óseo. Eso cuesta 5,000 pesos, más o menos. Entonces, ya tenemos la densitometría y la bioquímica de remodelamiento óseo, ya llevamos ahí 5,500 pesos. Generalmente les damos a todos los pacientes calcio y vitamina D. Un medicamento muy socorrido cuesta 184 pesos la dosis y es para 2 meses. Si damos un bifosfonato, el más socorrido es una marca, la voy a decir, Fosamax, vale 1,774 pesos el tratamiento de un mes. Otro bifosfonato endovenoso que es Aclasta, que se aplica una vez al año, vale 11,747 pesos. Prolia, que es otro antirresortivo muy variado, muy moderno, cuesta 9,217 pesos para cada 6 meses. De tal manera que si usted suma todo esto, tiene un costo aproximadamente, si utiliza de Prolia, de 20,050 pesos. Si utiliza Aclasta, 13,751 pesos. Y si utiliza Fosamax, 22,892 pesos. ¿Qué bolsillo aguanta una mala prescripción de medicamentos? Un medicamento como es un Fosamax, que es un antirresortivo, está indicado para una osteoporosis posmenopáusica, para una enfermedad de alto remodelamiento, pero no sirve nada para una osteomalacia o por una enfermedad de bajo remodelamiento. Claro. Entonces, si uno simplemente, para el médico es muy sencillo a tomar un recetario y decir, gástese usted esta enorme cantidad. Una cosa terrible es que para prevenir una fractura, usted tiene que suministrar 14 atenciones. No. Es decir, tiene que dar 14 veces el tratamiento para prevenir una fractura. Si utiliza Aclasta, en un año se va a gastar 186,914 pesos para prevenir una fractura. Dala a 14 pacientes. Si utiliza Fosamax, se va a gastar 320,488 pesos. Y si utiliza Prolia, va a gastarse 280,700 pesos. Doctor, pero entonces los sistemas de salud y las personas que no disponen de medios, pues entonces el sistema de salud no se los puede proporcionar. Y bueno, y si yo ya, por ejemplo, hago este tratamiento, el de Aclasta es por varios años, creo, se pone con estas sales. ¿Eso me cura? ¿Me puede detener la osteoporosis? ¿Puedo decir, con todos los avances de la tecnología, que el tratamiento puede retardar ya la pérdida ósea? La osteoporosis no se cura, se controla y se disminuye. Por eso mi insistencia en mencionar, si no hay caída, no hay fractura. Eso no quiere decir que si tiene acceso a un tratamiento adecuado y bien prescrito, bien vale la pena gastarse ese dinero. París, bien vale una misa, porque va a disminuir mi fragilidad y va a disminuir tal vez mi riesgo de fractura. Pero disminuye el riesgo de fractura más previniendo que no se caiga. Las enfermedades crónicas degenerativas, los padecimientos, son procesos que pueden agravarse, porque son procesos de envejecimiento. Nadie le puede quitar las canas, nadie le puede quitar que se le arrugue la piel, nadie le puede quitar que pierda contenido mineral. Pero una vez que lo detectamos, la mejor receta es una vida saludable, una buena alimentación, buenos hábitos higiénicos, dietéticos, ejercicio, paz espiritual, ganas de vivir la vida y tener atención a aquellos factores que detectamos pueden ser atajados, si no curados, cuando menos sí atajados de una manera conveniente. Si usted me permite, la unidad de cirugía, nuestra unidad de enfermedades metabólicas óseas, tenemos una unidad de densitometría en el Hospital Ángeles Mosel. A la gente que vaya que llegue diciendo que escuchó el programa, le hacemos un 50% de descuento de las densitometrías. Muy bien, doctor. Pues muchas gracias. Muchas gracias y le agradecemos mucho de veras su presencia en este programa, doctor Felipe Gómez García,
cirujano ortopedista especializado en cirugía de prótesis y cadera. Ojalá lo tengamos próximamente de nueva cuenta en nuestro programa. Muchas gracias. Doctor, bueno, si nos puede dar, por favor, el teléfono y por quién preguntar y decir para que puedan tener acceso a este estudio, por favor. Sí, cómo no. El teléfono es 55 5278 2603. Repito, 55 5278 2603 o 55 5271 0235. Lo vuelvo a repetir, 55 5271 0235. Simplemente que mencionen que escucharon su programa y que es una cortesía de Gisela y Maru el descuento que les hacemos en ese cometido. Muy bien, doctor, pues muchas gracias. Le agradecemos mucho, de verdad ha sido muy importante esta plática con usted. Gracias al doctor Felipe Gómez García, médico ortopedista especializado en cirugía de prótesis y cadera. Ojalá que pronto lo tengamos de nueva cuenta. Muchas gracias. Y bueno, pues nos vamos. Gracias a todos ustedes. Y recuerden, este programa pasa todos los viernes en punto de las 12 del día. Nos encontraremos en otra ocasión. Todo el equipo se despide de ustedes. Mario Ledesma, Oscar Guerra, Nacho Casas, Brisa Sánchez, Gisela Ayala y quien les habla, María Eugenia Pulido. Gracias por su atención. Radio Educación presentó Diabetes y yo. Sondeos, reportajes, tips, cápsulas de salud y mucho más. Propuestas para lograr una mejor calidad de vida. Diabetes y yo.